Hola, yo les hablaré sobre las apples del lenguaje de Java. Bueno, ¿qué es un apple? Un apple de Java es una aplicación que se puede incrustar en una página web de forma similar a una imagen o video. Se puede visualizar en una página web. Desde las applets, que son programas de ordenador, que puede ser interactivo y realizan funciones complejas, como los juegos, mapas interactivos y programas de dibujo. Las applets de Java están escritos en el lenguaje de programación de Java. Ahora la historia de las applets. La primera versión del lenguaje de programación Java, lanzado en 1995, ya incluye applets. Y ahora voy a nombrar su función. Las applets de Java permiten a los desarrolladores web para incluir contenido interactivo en una página web. Los appliques son aplicaciones del lado del cliente, lo que significa que se ejecutan en el navegador, en el ordenador, el sitio web del visitante. Los applets se ejecutan utilizando la máquina virtual de Java, la Java Virtual Machine, o la JVM, como se conoce por sus siglas, instalada en el equipo del cliente. Los beneficios. Pues los beneficios de las applets de Java son independientes de la plataforma y se pueden ejecutar en cualquier ordenador que tiene la JVM o la Java Virtual Machine y un navegador web applet capaz. Las applets estándar, sin afirmar, son relativamente seguros porque se ejecutan en una zona aislada que les impide acceder a los archivos de computadora y otra información sensible. Debido a applets están escritos en Java, los desarrolladores de las applets pueden utilizar todas las capacidades del lenguaje de programación de Java, incluyendo las características complejas tales como la aceleración de video, procesamiento de imágenes y la conectividad de bases de datos. Java y muchas herramientas de desarrollo Java son gratuitas. Algunos usuarios consideran lo siguiente: mientras que las applets de Java tienen un mejor soporte de la plataforma informática que las tecnologías de aplicaciones del lado del cliente similares, hay más sobrecarga en la carga de un applet. Muchos desarrolladores prefieren usar más rápido las tecnologías más ligeras, tales como Flash o Silverlight, porque se cargan en el navegador más rápido, requieren menos recursos en la computadora y ofrecen una mayor variedad de elementos gráficos. Hay un movimiento fuerte en la comunidad de desarrolladores de Java, applets, a abandonar a favor de la tecnología Java Web Start o la JWS. Aplicaciones JWS hizo un lanzamiento a la web, pero no se ejecuta en el navegador y se comportan más como una aplicación de escritorio estándar. Características. Su tamaño pequeño es una de las características, pues debido a que se requiere su descarga a través de la red para que no sea tan pesada. Aunque en algunos casos existen applets de gran tamaño y esto hace que se descargue más lentamente por la red. El uso de interfaces gráficos también se denomina como una característica de las applets de Java, ya que utiliza las clases AWT y Swing, las cuales dotan a la interfase del applet de una gran versatilidad y operabilidad para el usuario. Podríamos decir que es un componente, ya que va a ir incluido dentro de otras aplicaciones. La programación de las applets. La programación de las applets también se le denomina como la programación orientada a eventos. Cuando creamos un programa tradicional de esos que se ejecutan desde la línea de comandos, el programa asume que es lo único que se está ejecutando y que no tiene por qué interactuar con un entorno más grande, de modo que empieza a ejecutarse y termina pudiendo ver el programador el hilo de ejecución que va a seguir sin ningún problema. En el caso particular de Java, la aplicación comienza como el código del método main,
como la programación orientada a objetos, y termina cuando llegamos al final de dicho método. En cambio, si situamos un programa dentro de un entorno mayor, como puede ser una página web o un entorno multitarea como Windows o X Windows, lo que sucede es que se carga de ejecutar las aplicaciones en dicho entorno, y dado que sus entornos donde pasa más cosas que la ejecución de nuestro programa, es necesario que éste no se ejecute de principio a fin. Si esto sucede, lo que hace el applet es consumir toda la capacidad de procesos de nuestro ordenador. Es entonces cuando entra en cancha este paradigma. La aplicación no se ejecuta de principio a fin, sino que lo hace en respuesta a mensajes que le manda el entorno en el que se ejecuta. Estos mensajes se envían cuando suceden eventos que el entorno piensa que afectan a la aplicación. Por ejemplo, cuando el ratón pasa por encima de la misma, cuando hay que redibujarla porque hemos cerrado una ventana que tenía encima, o otros casos. Los applets funcionan de esa manera. Disponen de muchos métodos que podemos sobreescribir y que se ejecutan al crearse el applet. Al dejar de estar visible, cuando vuelve a estarlo, cuando el ratón pasa por encima suyo, cuando hay que dibujarlo, y entre otros ejemplos. Una más de las características de las applets es el esquema de seguridad que permite que las applets que se ejecuten en el equipo no tengan acceso a partes sensibles. Por ejemplo, no puede escribir archivos, a menos que uno mismo le dé los permisos necesarios en el sistema. La desventaja de esto es el enfoque en que se entrega el permiso. Es engorrosa para el usuario común, lo cual juega en contra de uno de los objetivos de las Java applets: proporcionar una forma más fácil de ejecutar aplicaciones desde el navegador web. Java, una applet es un programa que puede incrustarse en el documento HTML, es decir, en una página web, como lo habíamos dicho anteriormente. Cuando un navegador carga una página web que contiene un applet, este se descarga en el navegador web y comienza a ejecutarse. Esto permite crear programas que cualquier usuario puede ejecutar con tan solo cargar la página web en su navegador. El navegador que carga y ejecuta el applet se conoce en términos genéricos como el contenedor de los applets. El kit de desarrollo de software para Java Standard Edition 7, que ahora es la 1.7.1, que es la versión más actual, que se puso en marcha el 18 de octubre del 2011, incluye un contenedor de applets llamado Applet Bioware para probar las applets antes de incrustarlos en una página web. Ahora les voy a comentar qué es una Applet Bioware, algo así. Podemos utilizar un navegador web como Explorer, Netscape o Hotjava. Bueno, esos navegadores son antiguos, pero podemos usar el Chrome, el Firefox, los más actuales, para ver nuestras applets, especialmente cuando los queremos incluir dentro de una página web ya construida. Sin embargo, mientras programemos el applet, será recomendable utilizar el programa que viene incluido en el JDK para probarlos. El Applet Bioware, nombre francamente explicativo, recibe como parámetro una página HTML y nos muestra el applet incluido en la misma acción. Para utilizarlo, por lo tanto, debemos saber cómo incluir applets en una página HTML. El siguiente tema a tocar son las características de las applets de Java. A continuación se detallan algunas características de las applets.
Primero que nada, sus ficheros compilados, o sea, los .class, se descargan a través de la red desde un servidor web o servidor HTTP hasta el navegador en cuya Java Virtual Machine se ejecuta. Estos pueden incluir ficheros con imágenes y sonido. Las apples no tienen ventana propia, se ejecutan en la ventana del buscador en un panel. Otra característica es que por la propia naturaleza de Internet, las apples tienen importantes restricciones de seguridad. Esto va dependiendo más en los países donde se ejecuta, que se comprueban al llegar al navegador. Solo pueden leer y escribir ficheros en el servidor del que han venido. Solo pueden acceder a una limitada información sobre el ordenador en el que se está ejecutando, etc. Con ciertas condiciones, las apples de confianza pueden pasar por encima de estas restricciones, pero son muy escasas. Aunque su tono de ejecución es un navegador, las apples no se pueden probar sin necesidad de navegadores, con la aplicación de apples de JDK de Zoom. Otra de las características de las apples de Java es que no tienen un método main con el que se comience la ejecución. El papel central de la ejecución lo asumen otros métodos que se verán posteriormente. Todas las apples se derivan de las clases de java.apple.apple. La figura muestra la jerarquía de clases de la que se derivan a clase Apple. Las apples deben definir ciertos métodos heredarios de las apples que controlan su ejecución, o sea, los int, start, stop y destroy. Otra característica es que se heredan otros muchos métodos de las superclases, es decir, se crean subclases en Apple que tienen que ver con métodos de las superclases, es decir, se crean subclases de Apple que tienen que ver con la generación de interfaces gráficas de usuario, o sea, las AWT. Así, los métodos gráficos se heredan de component, mientras que la capacidad de añadir componentes de interfaz de usuario se hereda de container y de panel. Otra característica es que los apples también suelen redefinir ciertos métodos gráficos. Los más importantes son paint y update, heredados de component y container, y repaint, heredados de component. Las apples disponen de métodos relacionados con la obtención de información, como por ejemplo las getAppleInfo, la getAppleContents, la getParameterInfo, la getParameter, la getCodeBase, la getDocumentPath y la eSysActive. El método showStatus se utiliza para mostrar información en la barra de estado del buscador. Existen otros métodos relacionados con imágenes y sonidos, como es el getMake, el getAudioClip y el play, etc. Existen métodos para controlar la ejecución de Apple. Por ejemplo, tenemos el método init, que se llama automáticamente el método init cuando el buscador o visualización carga el Apple. Este método se ocupa de todas las tareas de inicialización. El método start, que se llama automáticamente en cuando el Apple se hace visible después de haber sido inicializada. El método stop se llama de forma automática al ocultar la Apple por haber dejado de estar activa en la página del buscador o por otras razones. Y el método destroy, que se llama a este método cuando el output va a ser descargada para liberar los recursos que tengan reservados, excepto en la memoria. También existen métodos para dibujar la Apple. Las Apple son aplicaciones gráficas que aparecen en la zona de la ventana del navegador. Por ello deben redefinir los métodos gráficos, las cuales sería paint y update. El método paint se declara de la forma public void paint graphic g. JavaTM es un lenguaje de programación orientado a objetos que ha sido desarrollado por la compañía Sun Microsystems basándose en el lenguaje C++, aunque es también un lenguaje de carácter general. Su principal característica es la de ser independiente de cualquier plataforma, lo que la hace ser
muy adecuado para ser utilizado en Internet, ya que puede ejecutarse en cualquier ordenador que tenga un navegador compatible. Pero para que esto ocurra así, es condición indispensable que el usar un navegador compatible con Java, Netscape 2.x0 superior, Explorer 3.0 o superior, o Hot Java, navegador desarrollado por Sun y escrito totalmente en Java. Quien utilice un navegador no compatible no verá la ejecución del programa, ni siquiera lo cargará, aunque podemos informarle de este hecho con un mensaje. ¿Para qué sirven los apples? Con los applets se pueden conseguir efectos visuales y sonoros, incluso ambos a la vez, texto en movimiento, utilidades, por ejemplo relojes, pequeños programas educativos, presentaciones multimedia, etc. En definitiva, cualquier cosa que se pueda conseguir con un programa pequeño. No es que haya ninguna limitación teórica en el tamaño de estos programas. La razón de que sean pequeños en la misma, por lo que no es razonable colocar en una página gigantescos ficheros de imagen o sonido, es decir, no hay que alargar en exceso su tiempo de carga. El Apple visto anteriormente solo tiene 4.6 KB. ¿Cómo se coloca un applet en una página? Lo primero de todo es necesario tener el programa del applet. El ejemplo de applet visto anteriormente y que vamos a examinar a continuación con detalle se llama SyntextClass. Se trata de un applet que hace que un texto elegido por el usuario se desplace formando una onda sinusoidal en dirección reversible con un clic de ratón. Se pueden escoger los colores del fondo y de las letras, elegir entre algunos tipos de fuentes, su tamaño, velocidad de desplazamiento, etc. Su autor es Matthias Toller y proviene de Java TM Boutique. A continuación, hablaremos sobre los tipos de datos simples que tiene Java Apple. Existen varios tipos de datos simples. Entre ellos está el boolean, que es un representante de tipos de valores falso o verdadero. El byte es un representante de los enteros de 8 bits. El char, al igual que en los otros lenguajes de programación, este representa un tipo de dato carácter. El W es un valor de punto flotante, pero con una doble precisión. El float contiene valores de tipo real con precisión simple. La diferencia entre el W y el float es la precisión para la cual se manejan. El int sirve para representar valores de tipo entero. El long es un entero largo y el short entero corto. Esto refiriéndose a la cadena de caracteres a la cual se llevarán a cabo. A continuación también vemos un poco acerca del rubro de los datos de tipo entero. Los tipos enteros manejan 4 tipos de datos. El byte, que representa 8 bits, que son valores numéricos de 128 a 127. El short, que son 17 bits, maneja valores numéricos de 3768 a 32767. El int, de 32 bits, maneja valores numéricos del doble. Y el long, que maneja 64 bits. Una Apple es un componente de una aplicación que se ejecuta en el contexto de otro programa, por ejemplo, un navegador web. Como ya se habrá mencionado, un Apple Java es un Apple escrito en el lenguaje de programación Java. Los Apples pueden correr en un navegador web utilizando la Java Virtual Machine, es decir, la máquina virtual de Java, o en el Apple Bureau de Sun. Los Apples no son exactamente aplicaciones Java.
ya que presentan las siguientes diferencias respecto a las aplicaciones normales. Se podrían decir que son ventajas o beneficios que los apples de Java nos brindan. Unos ejemplos de estos pueden ser que se cargan mediante un navegador, no siendo lanzados por un intérprete de Java. 2. Son cargados a través de la red por medio de páginas HTML y no residen en el disco duro de la máquina que los ejecuta. 3. Poseen un ciclo de vida diferente. Mientras que una aplicación se lanza una vez, un Apple se arranca, es decir, se inicia cada vez que el usuario recarga la página en la que se encuentra el Apple. Es decir, que cada vez que se recargue la página, el Apple seguirá apareciendo. 4. Tienen menos derechos que una aplicación clásica, por razones de seguridad, de modo predeterminado. En el puesto que los ejecuta, no se pueden ni leer ni escribir ficheros, ni lanzar programas. Solo pueden combinarse en el servidor. Y además se centran en una misma página web que las contiene. Otro ejemplo de beneficio es que son multiplataformas, es decir, que funcionan en Linux, Windows, Mac OS y en cualquier sistema operativo para el cual exista una máquina virtual de Java. El mismo Apple puede trabajar en todas las versiones de Java y no solo en la última versión del plugin. Sin embargo, si un Apple requiere una versión posterior, el cliente, es decir, el usuario que lo está utilizando, se verá obligado a esperar durante la descarga de la nueva aplicación. Otro ejemplo es que es soportado por la mayoría de los navegadores web. Puede tener acceso completo a la máquina en la que se está ejecutando si el usuario lo permite. Puede ejecutarse con velocidades comparables a la de otros lenguajes compilados como es C++ o ya bien dependiendo de la máquina virtual de Java. Tomando en cuenta el número de usuarios, es decir, los clientes. Puede ser almacenado en la memoria cache de la mayoría de los navegadores web, de modo que se cargará rápidamente cuando se vuelva a la página web. También requiere el plugin de Java, que no está disponible por defecto en todos los navegadores web. Esto quiere decir que así como tiene puntos a favor, también tiene puntos en contra, ya que no se puede iniciar la ejecución hasta que la máquina virtual de Java esté en funcionamiento, y esto puede tomar tiempo la primera vez que se ejecuta un Apple. Si no está firmado como confiable, tiene un acceso limitado del usuario. En particular, no tiene acceso directo al disco duro del cliente o del portapapeles. También, los Java Apples permiten a los programadores y webmasters ofrecer una gran cantidad de contenidos interactivos. Y el lenguaje de programación independiente de la plataforma ofrece beneficios tanto como para los programadores y los usuarios. A pesar de los numerosos beneficios que los Apples de Java pueden ofrecer, los programadores también tienen una serie de preocupaciones en mente. En tanto a la funcionalidad de los Apples de Java, pueden aumentar significativamente las funciones disponibles en una aplicación y mejorar las características disponibles en un sitio web.
Mediante la adición de los apples de Java interactivos, los webmasters pueden ofrecer a los visitantes una experiencia no disponible en texto, simple y gráfica. Mediante la adición de juegos y otros contenidos interactivos, también aumentan el tiempo en que los usuarios están en su sitio, lo cual es aumento también a la exposición de los usuarios, a los mensajes públicos y a otros métodos para monetizar el sitio. Es decir, que esto trae como beneficio algo para el dueño de la página y es decir, para que su sitio web tenga una mayor calidad. Además, los apples de Java pueden ralentizar el rendimiento de una página web y algunos usuarios también pueden abandonar el lugar antes de que el Apple cargue completamente. Porque si el internet no está funcionando completamente, el Apple obviamente va a demorar un poco en cargar y esto hará que el usuario... Imágenes en las aplicaciones Java. Las apples admiten formatos JPG y GIF, que representan imágenes a partir de ficheros localizados en un servidor. Estas imágenes se pueden cargar con el método getImage de la clase Apple, que pueden tener las formas siguientes: public image, getImage, URL y el URL. Public image, getImage, el URL y el URL, y luego string name. Estos métodos devuelven el control inmediatamente. Las imágenes se cargan cuando se da el orden de dibujar las imágenes en la pantalla. La comunicación con las apples con el navegador. Su comunicación en el que se está ejecutando se puede controlar mediante la interfaz Apple Context. Es una interfaz implementada por el navegador, cuyos métodos pueden ser utilizados por el Apple para obtener información y realizar ciertas operaciones, como por ejemplo sacar mensajes breves en la barra de estado del navegador. Hay que tener en cuenta que la barra de estado es compartida por el navegador y las apples, lo que tiene el peligro de que el mensaje sea rápidamente sobrescrito por el navegador y otras apples, y que el usuario no llegue a enterarse del mensaje. Los mensajes breves de las barras de estado se producen por el método showStatus, como por ejemplo getAppleContext.showStatus, y luego se pone cargado desde donde se encuentra el fichero, y luego el FreeName. Los mensajes más importantes se deben dirigir a la salida estándar, a la salida de errores, que en Netscape Navigator es el Java Console, la cual se hace visible desde el menú opción en navegador 3.0. Ya me salí de tema. Los applets de Java son otra forma de incluir código a ejecutar en los clientes que visualizan una página web. Se trata de pequeños programas hechos en Java que se transfieren con las páginas web y que el navegador ejecuta en el espacio de la página. Estos están programados en Java y precompilados. Es por ello que la manera de trabajar que estos varía un poco con respecto a los lenguajes script como JavaScript. Los applets son más difíciles de programar que los scripts en JavaScript y requieren unos conocimientos básicos y medios del lenguaje Java. La principal ventaja de utilizar applets consiste en que son mucho menos dependientes del navegador que los scripts en JavaScript, incluso independientes del sistema operativo del ordenador donde se ejecutan. Además, Java es más potente que JavaScript, por lo que el número de aplicaciones de los applets podrá ser mayor. Como desventajas en relación con JavaScript, cabe señalar que los applets son más lentos de procesar y tienen espacio muy delimitado en la página donde se ejecutan, es decir, no se mezclan con todos los componentes de la página ni tienen acceso a ellos. Es por ello que los applets de Java no podremos hacer directamente cosas como abrir ventanas segundas, controlar frames, formularios, capas, etc.
El servlet es una clase en el lenguaje de Java utilizada para ampliar las capacidades de un servidor. Aunque los servlets pueden responder a cualquier tipo de solicitudes, estos son utilizados comúnmente para extender las aplicaciones alojadas por un servidor web, de tal forma que pueden ser vistos como applets de Java, que se ejecutan en el servidor en un navegador web. Este tipo de servlets son la contraparte Java de otras tecnologías de contenido dinámico web como PHP y ASP.NET. La palabra servlet proviene del applet, que se refiere a pequeños programas que se ejecutan en el contexto de un navegador web. El uso más común de los servlets es generar páginas web de forma dinámica a partir de los parámetros de la petición que envíe el navegador web. Inicializamos el servlet con un método llamado init. El proceso de inicialización debe completarse antes de poder manejar peticiones de los clientes y antes de que el servlet sea destruido. Aunque muchos servlets se ejecutan en servidor multithread, los servlets no tienen mucho problema de concurrencia durante su inicialización. El servidor llama solo una vez al método init al crear la instancia del servlet y no lo llamará de nuevo a menos que vuelva a recargar el servlet. El servidor no puede recargar un servlet sin primero haber destruido el servlet llamado a método destroy. Después de la inicialización, el servlet puede dar servicio a las peticiones de los clientes. Estas peticiones sean atendidas por la misma instancia del servlet, por lo que hay que tener cuidado al acceder a variables compartidas, ya que podrían darse problemas de sincronización entre requerimientos simultáneos. Los servlets se ejecutan hasta que el servidor los destruye, por el cierre del servidor o bien a petición del administrador del sistema. Cuando un servicio destruye un servlet, ejecuta el método destroy del propio servlet. Este método solo se ejecuta una vez y puede ser llamado cuando aún queden respuestas en proceso, por lo que hay que tener la atención de esperarlas. El servidor no ejecutará de nuevo el servlet hasta haberlo cargado e inicializado de nuevo. Podemos crear un servlet a partir del uso del paquete java.x.servlet interface http servlet request. Eso nos sirve para recrear la interfaz del servidor de HTTP de servlet. Los applets son aplicaciones que deben ejecutarse bajo un navegador que soporte Java. Sus capacidades son los siguientes: pueden hacer conexiones de red hacia el host del que vinieron. Los applets pueden invocar métodos públicos de otros applets que se encuentran en la misma página web. Permiten agregar animaciones y sonido a una página web. Lo que no puede hacer es leer o escribir ficheros en el host en el que se está ejecutando. No puede hacer conexiones de red excepto con el host desde el que vino. No puede arrancar ningún programa en el que host no se está ejecutando. Los applets que se cargan desde el sistema local de ficheros no tienen ninguna de las restricciones que tienen los applets cargados a través de la red. El lenguaje que ocupan los applets es HTML. Es un lenguaje diseñado de páginas web. Indica al navegador dónde colocar cada texto, cada imagen o cada video y la forma que tendrán estos al ser colocados en la página. El lenguaje consta de etiquetas que tienen esta forma. Cada etiqueta significa una cosa. Por ejemplo, la etiqueta B significa que se escribe en negrita o bold, y P significa un párrafo, A es un enlace, etc. Casi todas las etiquetas tienen su correspondiente etiqueta de cierre, que indican que a partir de ese punto no debe de afectar a la etiqueta. Un ejemplo sería el cierre de B, con una diagonal antes de la B. Se utiliza para indicar que se dejó de escribir en negrita, así que HTML no es más que una serie de etiquetas que se utilizan para definir la forma o estilo que queremos aplicar a nuestro documento.